Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este video va a tratar acerca del tema 2. Ustedes ya tienen por ahí su temario, entonces pueden echarle un ojito para ir viendo cada tema que se encuentra en él. Sin embargo, bueno, yo les puedo comentar a grosso modo, el tema 2 habla del parentesco y la filiación. Entonces, pueden consultar, perdónenme ustedes, ya me está dando gripa, pero bueno, a ver. Habla de parentesco y filiación. Obviamente está compuesto por varios subtemas. Entonces, bueno, vamos a ir avanzando sobre la marcha. Ustedes pueden ir checando su temario y pueden irse dando cuenta de que lo estamos abarcando en su totalidad. Entonces, miren, antes de hablar de códigos, antes de hablar de artículos, de demandas, quiero decirles algo que no viene en el temario, pero que si lo entienden el día de hoy, todo lo demás fluye, ¿sí? Todo lo demás fluye. El derecho de familia es el único que estudia vínculos humanos, ¿sí? Es el único que estudia vínculos humanos. Ahora, no estamos hablando de propiedades, no estamos hablando de cosas, no estamos hablando de documentos. Aquí no se pelea por autos, no se pelea por terrenos, por pagarés. Aquí lo que se discute es, y creo que esto ya más o menos lo mencionamos en clase, aquí lo que se discute es quién te cuidó, quién responde por ti y a quién en su caso es que tú puedes llamar familia, ¿sí? ¿Quién puede tomar decisiones si tú no puedes tomarlas? Entonces, miren, en el derecho civil las cosas tienen dueño, ¿sí? En el derecho familiar las personas lo que tienen es historia. Entonces, miren, el amor, y vamos a ponernos románticos, el amor es libre, ¿sí? ¿Hasta cuándo es libre el amor? Bueno, el amor es libre hasta que hay consecuencias jurídicas. Miren, les explico por qué. Porque miren, las personas que criaron o que crían no siempre tienen derechos, ¿sí? Las personas que engendraron no siempre tienen méritos, ¿sí? La persona que abandonó a veces regresa con exigencias y la persona que sostuvo a veces se queda sin reconocimiento. Yo sé que esto ya más o menos lo hablamos en la clase, pero aquí lo vamos a aterrizar de una manera quizás más breve, de una manera quizás que nos permita no desviarnos tanto el tema y pues de una forma más concreta, esto para que ustedes puedan sostener correctamente o de manera adecuada lo que viene siendo el temario. Durante las clases pues obviamente podemos opinar, podemos controvertir, pero pues aquí ya nos estamos limitando un poco a lo que el temario nos está señalando. Entonces, bueno, habiéndoles dicho eso y a sabiendas que estas son cuestiones a veces que parecieran un poco injustas, vamos a hablar de un ejemplo, miren, ejemplos realistas. ¿Qué pasaría? Y esto sé que a lo mejor y ya lo comentamos, o ejemplos muy similares, pero aquí lo vamos a dejar súper aterrizado. Vamos a hablar de una niña que fue criada toda su vida por su abuela y la madre reaparece cuando la niña tiene 14 años y exige que se vaya con ella porque es su mamá. Exijo que te vayas conmigo porque soy tu mamá. Entonces, la pregunta aquí es, ¿quién tiene el derecho? ¿Sí? ¿Quién tiene el deber? ¿Quién tiene la responsabilidad? Y en su caso, estas cosas que les estoy preguntando, estas diferentes preguntas, ¿son lo mismo? ¿Se refieren a lo mismo? ¿Atienden a lo mismo? Porque miren, hay personas que hicieron el papel, pero no tienen el papel. Y hay quienes tienen el papel,
pero nunca hicieron el papel. Espero que entiendan a lo que me estoy refiriendo. Entonces, con eso sobre la mesa, ya sabiendo que no todas las personas cumplen con sus funciones, y ya que ustedes se están preguntando, bueno, en ese caso, ¿a quién le corresponde el derecho y a quién le corresponde el deber? Vamos a hablar acerca de lo que es la filiación. Y ahí les va. La filiación responde a la pregunta más compleja y más profunda dentro del derecho de familia, ¿sí? Y sería la siguiente: ¿de quién soy hijo ante la ley? ¿De quién soy hijo ante la ley? Porque miren, ser hijo no solamente implica llevar un apellido, implica tener una identidad, tener historia, tener derechos, tener alguien obligado hacia ti y alguien automáticamente con autoridad ante ti. Entonces, miren, en la vida todos podemos responder: ¿quién me crió? ¿Sí? ¿Quién me crió? Todos sabemos eso. Pero jurídicamente la pregunta que pesa es: ¿quién tiene filiación conmigo? ¿Quién tiene filiación conmigo? Entonces, no todos los padres son papás, no todas las madres son mamás. La biología en realidad pone la semilla, pero la crianza, vamos a decirlo así, la pone el alma, vamos a decirlo así. Entonces, a veces la ley lo que hace es reconocer primero el ADN. A veces la ley reconoce primero la voluntad y muchas veces llega tarde. Entonces, miren, ser hijo no solamente es nacer de alguien, sino ser reconocido además por ese alguien ante la ley y ante la sociedad. Entonces, aquí vamos a aterrizar esto muy bien. Hay formas de determinar la filiación, ¿sí? Hay formas, y la primera sería por nacimiento. ¿Qué es esto? ¿Qué es por nacimiento? Bueno, ahí pudiéramos decir por nacimiento, entre paréntesis, por biología, es una forma biológica, o pudiéramos decir también por consanguinidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo ocurre este tipo de filiación? Por nacimiento, biológica o consanguinidad, pues automáticamente ocurre cuando la madre da a luz, ¿ok? O sea, ese sería como el ejemplo más inmediato, ¿no? Dentro de lo cotidiano, ¿qué sería? Una mujer tiene a su bebé en un hospital y la filiación materna queda reconocida al nacer, ¿sí? O sea, ya automáticamente tenemos las mujeres esa ventaja, vamos a decirlo así, de poder traer vida, e inmediatamente pues allí hay una cuestión natural, ¿no? Hay una filiación por consanguinidad biológica, prácticamente natural, ¿no? Que se da a través del nacimiento. Ahora, ahí va, es en el caso de las madres, pero ¿qué es lo que pasa? El padre no aparece para hacer o para realizar el registro del bebé. Entonces, en ese caso, ¿hay filiación paterna? Sí, ya dijimos que la madre da luz y automáticamente hay una filiación biológica, hay una filiación pues por nacimiento. ¿Qué es lo que pasa? El padre no llega a registrar al hijo o hija en ese momento. La pregunta: ¿hay filiación paterna? Y la respuesta tendría que ser no, no hay.
¿Hasta cuándo va a haber? Pues hasta que haya un reconocimiento por parte del papá en este caso. Entonces, miren, y aquí un pequeño paréntesis que nos invita también a reflexionar acerca de otros temas que nos encantan a todas y todos en esta clase, que son estructuras sociales patriarcales, ¿no? Y esto nada más es como que para dejárselos ahí puesto y ya después lo comentemos de manera personal, y es el tema de los apellidos, ¿no? En México los apellidos todavía reflejan estructuras patriarcales históricas. ¿Por qué? Bueno, pues porque como sabemos, lo más común es que el primer apellido que llevamos en nuestro nombre corresponde al de nuestros padres y el segundo al de nuestras madres. ¿Se puede cambiar? ¿Se puede invertir? Eso, por supuesto que se puede. ¿Es común? No es nada común. Pero bueno, ese fue nada más un comercial y continuamos. Entonces, ¿cuándo existe reconocimiento? Cuando el padre o madre declara ante la autoridad su voluntad de reconocer. Entonces, aquí vamos a hablar de ejemplos y vamos a decir, un hombre reconoce a su hijo a los 40 años, ¿sí? El hijo tiene 22 años. Nunca hubo convivencia, ¿sí? ¿Cambia algo? ¿Cambia algo si este hombre que tiene 40 años, el hijo ya tiene 22, nunca tuvieron convivencia? Una vez que lo reconoce hasta este momento, ¿cambia algo? Y pues la respuesta tendría que ser sí. ¿Por qué? Pues porque nace un vínculo legal, nacen derechos alimentarios y sucesorios, pero ¿qué es lo que no va a cambiar? Que no se van a generar vínculos automáticamente, ¿no? Refiriéndome a vínculos afectivos. Ahora, a lo mejor esta es una parte subjetiva, pero pues es parte de la totalidad de las cosas que ocurren, ¿no? Entonces, a ver, reconocer no es criar, pero reconocer obliga, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay reconocimiento, en consecuencia hay obligaciones. En el ejemplo que les estaba yo narrando, la persona, el hijo, hija, ya tiene 22 años, sin embargo, aunque hasta ese momento sea reconocido, automáticamente nacen derechos y pues estos derechos, o sea, sí echan vista o sí echan mira al pasado, ¿no? Para compensar todo aquello que probablemente en su momento no se dio. Entonces, vamos a hablar de reconocimiento, además, por sentencia judicial. Ahora, este reconocimiento por sentencia judicial es cuando un juez declara filiación. Ahora, normalmente, ¿cuándo ocurre esto? Bueno, ocurre esto cuando hay de por medio pruebas genéticas o pruebas de ADN. ¿Cuál sería el ejemplo más sencillo, más llano? Pues cuando la madre demanda esa filiación y la prueba, en este caso de ADN, la confirma. Entonces, el juez automáticamente va a declarar esa filiación. Ahora, ¿debe el ADN, y esta es una pregunta para ustedes, ¿no? ¿Debe el ADN tener más peso que la historia afectiva? ¿Ustedes qué creen con respecto de eso? ¿Que el ADN tiene más peso que la historia afectiva? Pues yo creo que probablemente sí, ¿no? En cuanto a las obligaciones que se busca a través de este reconocimiento. O sea, si la madre está demandando este reconocimiento, significa que lo que busca es crear obligaciones por parte del padre. Ahora, si hay afecto o no hay afecto, ese es tema aparte, porque ya vimos que esa parte
es de cierta forma subjetiva, ¿no? Porque involucra emociones, pero bueno, ustedes reflexionen al respecto y esto igual lo podemos comentar de manera personal. Ahora, hay otro tipo de voluntad, que es la voluntad procreacional, ¿sí? Ahora, esta voluntad procreacional no es otra más que la reproducción asistida, ¿sí? Entonces, para que exista una reproducción asistida, tiene que existir consentimiento previo e informado. Ahora, ¿qué es esto o de qué nos habla esto? Bueno, esto nos habla de la diversidad familiar. ¿Y cuál sería un ejemplo? Bueno, personas del mismo sexo, hombres o mujeres, deciden concebir mediante reproducción asistida. En el caso de mujeres, pudiéramos hablar de una que gesta, la otra confirma consentimientos y ambas son madres, no por ADN, sino por voluntad, por proyecto, por familia. Entonces, aquí habría que entender algo y además ajustarlo a la realidad jurídica y a la realidad social, porque además es algo que se ve allá afuera y que está ocurriendo y que no podemos dejar de advertir, ¿no? Y sería que la maternidad no solamente nace del cuerpo, sino también nace del acuerdo, del deseo y del compromiso. Entonces, de manera tradicional, pues no es lo más común, sin embargo, pues es lo que está ocurriendo actualmente. Entonces, bueno, como está ocurriendo actualmente, no se puede quedar fuera. Entonces, ahora, ¿existen consecuencias jurídicas de la filiación? Por supuesto que existen consecuencias jurídicas. ¿Y cuáles serían estas? Bueno, las consecuencias automáticas de una filiación son los apellidos, los derechos alimentarios, los derechos sucesorios, la patria potestad, la identidad, la nacionalidad también entra ahí. Entonces, ahí les va otra frase o más bien una especie de mini caso como para reflexionar, y allí les va. Si un padre abandona a su hijo y luego el hijo sobresale, es famoso, es exitoso, tiene una economía privilegiada, ¿el padre puede reclamar ser mantenido? Y entonces, ahora, la respuesta ustedes ya la saben porque ya platicamos un poquito de esto. Legalmente, pues sí es posible, ¿no? Socialmente, pues es cuestionable. Ya hablábamos en la clase pasada de que pues todo debe ser proporcional y pues ahí dependería de muchas cosas, pero ya dijimos también que de que es posible, por supuesto que es posible. Entonces, lo que acabamos de mencionar tiene que ver con filiación. Ahora, vamos a hablar de lo que es la adopción. Ahora, la adopción, algunos lo pudieran ver como un acto quizás de caridad, pero aquí vamos a relacionar a la adopción directamente con la filiación, ¿sí? En este caso, la adopción no es darle una vida mejor a un niño o niña. La adopción más bien es reconocerlo o reconocerla como hijo, como hija, en todo el sentido jurídico. Ahora, adoptar no sería ocupar un lugar no sería ocupar un lugar vacío, sino más bien como que llenar un lugar o un espacio pleno, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta de la importancia de esto, qué no es y qué sí debería ser la adopción? Entonces, vamos a hablar acerca de las razones reales de adopción. En este caso lo vamos a mencionar tal cual es, sin romanticismos. Entonces, ¿cuáles serían las razones para adoptar? Bueno, mujeres que deciden maternar sin gestar, definitivamente sería una. De ahí, personas o parejas que no pueden concebir hijos de manera natural.
De ahí niños que perdieron tutela, niños con abandono, adopción por familiares, pues ocurrió alguna especie de tragedia con los papás, etc. Ahora, que ustedes entiendan que existen distintos tipos de adopción. La primera que tendríamos que mencionar sería la adopción plena, ¿sí? Y este tipo de adopción, que es la plena, sustituye filiación previa. En este caso, el menor pertenece legalmente a una nueva familia. ¿Qué es lo que pasa ahí o cuál sería el efecto fuerte? Bueno, significaría en todo caso que heredas como hijo, que eres de ver como hijo, ¿sí? O sea, es algo natural, es como eres un hijo, tienes derechos hereditarios, sucesorios, etc. Entonces, existen también otro tipo de adopción que es la simple, y en este caso se conservan vínculos previos. ¿Cuál sería un ejemplo o cómo pudiéramos definir mejor esta adopción simple? Pudiendo decir que en esta puede haber un doble vínculo, ¿sí? No sé si a lo mejor ahí está siendo un poco enredado, no lo estoy a lo mejor explicando de la mejor manera, pero la adopción plena es aquella donde ya el adoptado, el niño o niña que es adoptado, es como si no hubiera tenido ninguna familia de manera previa, o sea, es como si lo hubiéramos tenido nosotros mismos, ¿sí me explico? O sea, por eso en la definición que les doy dice sustituye la filiación previa. ¿Por qué? Porque no va a quedar nada de lo anterior, nada del pasado, por eso es plena. En cambio, en el segundo tipo, que es la adopción simple, allí yo les estoy diciendo, puede haber un doble vínculo. ¿Por qué? Porque conserva vínculos previos. Quiere decir que todavía, o sea, que en este caso se adoptó de manera simple, pero conserva algunos lazos pasados. Entonces, a ver, vamos a hablar de los efectos jurídicos de la adopción. Naturalmente también tendría que ser el cambio de los apellidos, los derechos sucesorios que se obtienen de manera nueva, los derechos alimentarios que también nacen, la patria potestad y desde luego la identidad, ¿no? Por cómo te vas a pues identificar ahora. Ahora, vamos a hablar de un ejemplo. Miren, ¿qué les parece? Una mujer adopta a su sobrino porque la madre lucha contra adicciones. Con los años el niño la llama mamá, la familia lo reconoce, la escuela lo reconoce, la vida en general lo reconoce. Entonces, solo falta que ¿quién lo reconozca? Pues el derecho. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ya para la familia, él es hijo de su tía, ¿no? Ya todos lo ven así, en la escuela, en la sociedad, los vecinos, todos. Pero ¿qué pasa? Legalmente no es así. Entonces, ¿qué es lo que hace falta ahí? Pues la adopción, ¿no? ¿Por qué? Porque la adopción legaliza, y vamos a sonar un poco cursis ahorita, ¿no? Pero la adopción legaliza lo que el corazón en este caso decidió hace tiempo, ¿no? Desde que te empecé a tratar como hijo, desde que me empezaste a llamar mamá, todo el mundo sabe el vínculo que tenemos tú y yo. Sin embargo, legalmente no es así. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer la adopción? Va a legalizar lo que de hecho nosotros ya tenemos, lo que ya ocurre. Entonces, bueno, ese es el ejemplo. Ahora, vamos a hablar de la patria potestad. Ahora, dentro de la patria potestad tenemos que mencionar lo que es el parentesco, ¿sí? ¿Y qué es lo que esto significa? Miren, la ley reconoce, en el caso del parentesco, que somos familia. Ahora, no es como tú lo sientes o como yo lo siento,
sino cómo el Estado lo reconoce, cómo el Estado lo registra. Entonces, esto importa porque el parentesco abre o en su caso también cierra temas que tienen que ver con herencias, con alimentos, con convivencias, con impedimentos incluso para casarse, derechos de representación y decisiones médicas. Importante también eso, esa parte de las decisiones médicas. Entonces, a ver, la sociedad, a ver, ahí para aterrizar, miren, la sociedad hace familias, ¿sí? El derecho luego pregunta, ¿a quién reconozco? ¿A quién obligo? ¿A quién protejo? ¿Y frente a quién? Entonces, antes la familia era solo papá, mamá, hijos, y hoy la realidad es más amplia. ¿Por qué? Porque hay abuelos que crían, hay madres solteras, familias reconstituidas, familias lesbomaternales, padres solos también, y eso también ya lo hemos hablado en clase, hermanos mayores criando hermanos menores, niños que viven en redes familiares, no solo en núcleos. Y entonces el derecho básicamente llegó tarde a la diversidad familiar, pero está aprendiendo a ponerse al corriente. Por eso es que yo a veces les digo cosas que a lo mejor ustedes pensarán, bueno, la maestra está exagerando o la maestra está siendo demasiado progre o así no es como debería ser. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que el derecho se diseñó hace demasiado tiempo, ¿sí? Y que la sociedad no se frena porque ya existe un código civil o un código de procedimientos civiles que nos está marcando esto, o porque en el pasado era de una manera, o sea, la sociedad continúa, y entonces el derecho tiene que adecuarse. ¿A qué? Pues a la realidad social. Entonces, bueno, espero que ustedes se den cuenta que no soy yo y mi radicalismo, simplemente es la realidad social, y ante eso pues el derecho lo único que puede hacer es evolucionar. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando de patria potestad y vamos a decir que la patria potestad no es un premio ni un derecho del adulto, sino más bien es una función, un encargo social y jurídico, cuya finalidad es proteger a las personas menores de edad. Ahora ya dijimos que lo correcto no es decir menores de edad, que lo correcto es decir niñas, niños y adolescentes. Pero bueno, también dijimos que lo vamos a entender de la misma manera. Y entonces es así, la patria potestad no es ningún premio ni un derecho del adulto, sino más bien es una función, un encargo social y jurídico, cuya finalidad es proteger a las niñas, los niños y los adolescentes. Entonces, la patria potestad no es el poder de un padre sobre su hijo, sino más bien la responsabilidad de un adulto frente a un niño, niña o adolescente. Si quieren decirlo también.